Buenas tardes, un gusto verlos a todos en esta reunión de cátedra. Saludo a los que no conozco. Yo soy Alberto Dalavía, soy el titular de la cátedra. Así que a muchos de los alumnos, a la gran mayoría de los alumnos no los conozco. Sí a los ayudantes y a los profesores con los que compartimos la tarea docente hace muchos años, pero con quienes también llevamos, con muchos de ellos, meses sin vernos. Y si hemos tenido oportunidad de vernos ha sido por este medio, ¿no? Por este medio en que estamos llevando adelante esta actividad. Pensamos que es una manera de poder reunirnos en esta situación que se sigue alargando y que nos impacta no solamente desde la salud, sino también de las restricciones personales. No podemos salir, tenemos muchos de nuestros derechos suspendidos, el derecho de circulación, el acceso a la propiedad en muchos casos, y esto por supuesto nos impacta como juristas y especialmente como constitucionalistas, porque el derecho constitucional trata sobre las grandes cuestiones del Estado, y evidentemente una emergencia es una cuestión que involucra a los tres poderes del Estado, pero trata fundamentalmente de la protección de los derechos individuales. De eso vamos a hablar hoy. Hay muchos seminarios y muchos foros sobre la emergencia. Nosotros hemos querido tratar temas puntuales y lo van a hacer nuestros profesores. Este va a ser el primer seminario y esperamos en no mucho tiempo volver a hacer otro seminario para que los profesores y alumnos estemos en contacto y sean otros profesores de la cátedra los que expongan. En esta oportunidad van a exponer 4 profesores regulares de nuestra cátedra y después los demás profesores, si quieren, pueden hacerles una pregunta o hacer algún comentario sobre el tema. Los ayudantes y los alumnos pueden utilizar el chat para hacer alguna pregunta que les parezca de interés. Yo las voy a recoger y al final voy a darle la palabra a los expositores para que las puedan responder. Todo esto lo tenemos que hacer con las limitaciones del tiempo que nos da el Zoom para que esta jornada no se extienda mucho más allá de 1h15, que es lo que tenemos pensado. Entonces, para dar ya mismo comienzo a la actividad, le voy a dar la palabra a la doctora Marcela Basterra. Le voy a pedir que desbloquee su micrófono para que la podamos escuchar. Marcela Basterra es profesora adjunta regular, casi profesora titular, porque ha ganado un concurso para profesora titular que todavía no se ha terminado de resolver en esta facultad. Ha sido presidenta del Consejo de la Magistratura, y bueno, no voy a exponer todo su currículum, porque si no, no voy a tener tiempo. Le damos la palabra y la escuchamos pidiéndole que desbloquee el micrófono. Elena, tiene Marcela el micrófono bloqueado. No sé si es por ella o si es por el Ahora sistema. ya lo veo. Ahora está perfecto, no me lo permitía. Bueno, muchas gracias Alberto y muchas gracias a todos los colegas que nos acompañan en este seminario de la cátedra, que me parece más que interesante, de, como decía el doctor Dalavía, de tratar temas actuales de derecho constitucional. Yo me voy a referir a la protección de datos personales y la geolocalización en el contexto de la pandemia. Sabemos que en esta situación los gobiernos han tomado determinadas medidas que básicamente cumplen con la lógica de las emergencias, que normalmente se ensanchan los límites al poder en detrimento de los derechos fundamentales. El tema es que hay que ver en cada uno de los casos las medidas que van tomando los gobiernos, si estas medidas están de acuerdo con el principio de razonabilidad y de proporcionalidad en cuanto al medio empleado en relación a la emergencia. Concretamente, el tema de la geolocalización de las personas y el almacenamiento de protección de datos personales preocupa al mundo entero, y esto ya el filósofo e historiador Noah Harari, que es israelí, él dice que a partir de esta pandemia va a haber un hito en la historia de la vigilancia, y lo más grave es que nosotros, dando nuestros datos a través del consentimiento, no nos damos cuenta que vamos a dar legitimidad a una vigilancia estremecedora, dice, una vigilancia temerosa. Ahora bien,
¿Qué datos piden? Estoy hablando de los gobiernos en general, los estados en general, no de Argentina concretamente aún. ¿Qué datos piden? Unos son los datos comunes, que son nombre, documento, domicilio, quit, etcétera, que son los que habitualmente todas las leyes de protección de datos personales permite que se soliciten y los usuarios los den sin necesidad del consentimiento. Pero hay dos cuestiones fundamentales que sí son las que generan cierta tensión. Una de ellas está dado porque, en este caso, damos datos sensibles, esto es sintomatología compatible con el COVID-19, diagnósticos, etcétera. Y la otra cuestión es que automáticamente permite la geolocalización. Esto es, con el consentimiento estamos consintiendo que el Estado sepa en qué lugar estamos en todo momento. Esto yo decía es una preocupación de todos los estados y básicamente de las agencias de protección de datos personales y podemos distinguir en tres grandes grupos cómo los estados han organizado jurídicamente esta situación o qué postura tienen frente a esto. Tenemos un criterio restrictivo, un criterio permisivo y un criterio neutral que es más cercano al restrictivo. El criterio restrictivo es aquel que han tomado determinados estados que dicen se aplica como una variable rígida la ley de protección de datos personales. No hay ninguna variación ni flexibilización en relación a la pandemia. Y en todos los casos se necesita el consentimiento del titular de los datos personales. Adhieren a esta postura Francia, Bélgica, Estonia, Holanda, México, Perú y Luxemburgo. En el criterio permisivo, en contrario, prevalece el derecho a la salud pública, el derecho colectivo a la salud pública, por encima de la protección de los datos personales. En este caso, hasta se ha permitido, países como Dinamarca, que no es un dato menor, hasta se ha permitido que se den los nombres de los titulares de los datos, o sea, no hacen disociación de datos, si esto sirve para mitigar el contagio, para frenar los contagios. Están enrolados en una legislación o en un sistema similar, también Canadá, China, no es de extrañar, Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Reino Unido, Rusia, Singapur. Y el criterio neutral, que yo estimo que es el que tiene Argentina, que ya pasamos a Argentina, es cuando se toma en la recolección de datos personales conforme a lo que dice la ley, nuestra ley nacional 25.326, pero no como una variable rígida, sino con cierta flexibilidad que la propia ley en muchos casos lo permite. Así, ¿qué es lo que rige en Argentina hoy por hoy en el tema? En el mes de marzo se sancionó una disposición 423 de Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la cual se crea la aplicación COVID-19 Ministerio de Salud. A los 2 meses, el 19 de mayo, otra nueva resolución moderniza y ayorna la anterior, tomando condiciones mucho más estrictas y estableciendo algo fundamental, que es la no obligatoriedad de su uso. Eso es fundamental, es la llave de bóveda del tema. En este contexto, entonces, decimos la no obligatoriedad, como lo bueno, la geolocalización es una decisión nuestra. Sabemos que si entramos, automáticamente hay geolocalización. Y lo otro que es un dato, que es como un dato bueno dentro de este panorama, es que en el caso de la geolocalización, en estos casos, no la tenemos que dar obligatoriamente para cuando sacamos el certificado de trabajo, porque puedo sacar el certificado de trabajo por la web del gobierno nacional y no tener que usar la app para que tenga mi geolocalización. Eso sí, otro punto es que si yo tengo bajada la app y saco el permiso de circulación, automáticamente se vinculan. ¿Cuál es la normativa que sirve de base para interpretar la constitucionalidad o no de esta medida en Argentina? La ley 25.326 establece el principio de regulación de los datos sensibles, entre ellos los datos de la salud en el artículo 2 y el modo de tratamiento en el artículo 7. En el artículo 5 da lo que yo decía es la llave fundamental de esto, que es el consentimiento.
que dice que siempre hay que dar el consentimiento expreso, libre e informado conforme al artículo 6. Ahora bien, dice cuáles son los 5 casos en que no se necesita consentimiento. Es decir, que se pueden tratar datos o recabar datos sin necesidad de el consentimiento del usuario. Y uno de ellos es el 5.2 que dice no será necesario el consentimiento cuando se recaben datos por una obligación legal, que no sería el caso porque acá no hay una ley, pero para cumplir funciones propias de los poderes del Estado. Entonces la pregunta ¿es una de las funciones propias de los poderes del Estado la protección de la salud pública y reviste el interés general suficiente? Prima facie yo diría que sí. En principio entiendo que está dada esa situación. El artículo 8, se refiere a la posibilidad de los establecimientos públicos y privados de tratar datos sensibles siempre de acuerdo al principio de secreto profesional del mismo artículo 8 y al principio de confidencialidad del artículo 10 de la ley. Por último, un tema muy importante es que por decisión 431, por una resolución administrativa también de jefatura de gabinete de mayo de este año, se permite ceder los datos entre los organismos públicos. ¿Y cuál es el tema que rige en materia de la cesión, los parámetros? Y es que también al momento de ceder los datos, los titulares de los datos tenemos que renovar el consentimiento para esa cesión. Sin embargo, la propia ley en el artículo 11.3, letra D, dice que no será necesario el consentimiento nuevamente cuando se trate de datos relacionados a la salud y sean necesarios para proteger la salud pública por cuestiones de emergencia o para realizar estudios epidemiológicos. Con la salvedad, por supuesto, que haya una disociación del dato, es decir, que no se una el dato y la situación al nombre del titular. Por último, digo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo del año 2012, NN con V sobre protección y guarda de personas, ha tratado este tema y ha señalado que hay en algunos casos concretos que se debe prevalecer la salud por sobre el derecho a la intimidad. Cito textual: el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad. Esto es entonces que en principio está cumplido en Argentina el principio de licitud de los datos del artículo 3, datos sensibles del 2 y el 7, el consentimiento del artículo 5, el 4 de la calidad de los datos, el 11 de la cesión de datos. ¿Qué es lo que tenemos que ver, estar muy atentos y que puede encender una luz de alarma? Es que cumpla con el principio de adecuación o pertinencia. Artículo 4.7, esto es que los datos, esta es una regla de oro, que los datos que se recopilaron en función de la pandemia sean automáticamente eliminados cuando termine el motivo que dio origen a su recolección, es decir, cuando finalice la situación de emergencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por cumplir el tiempo. Gracias, doctora. El doctor Alavía. Sí, gracias, Elena. Muchas gracias, doctora Basterra. Le damos la palabra al doctor Emilio Ibarlucía, que también es profesor regular de la cátedra, es juez de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, y nos va a hablar de los contratos durante la emergencia, un tema a veces recurrente en nuestras emergencias. Emilio, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Celebro este encuentro virtual, me parece interesantísimo y muy bueno. Y teniendo en cuenta que este encuentro virtual participan alumnos, elegí un tema que me parece que está en todos los programas de derecho constitucional, ya sea del CPC o del CPO, que es el tema de las emergencias y las medidas que deben tomarse para superar las situaciones de emergencia. Entonces, mi intención es hacer un breve repaso sobre
las emergencias que ha habido en nuestro país y las distintas normas que se dictaron y cómo fueron tratadas por la Corte Suprema, para después llegar a esta situación actual de emergencia sanitaria, que ya ha dado lugar a toda una batería de normas, sobre todo de decretos de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo, y que implican en la mayoría de los casos la interferencia por vía de normas del Estado en el cumplimiento de los contratos. Y esto va a dar lugar seguramente a planteos en los tribunales, a cuestionamientos de constitucionalidad, y entonces la intención de esta breve clase es poder hacer, según la historia esta de las emergencias y la jurisprudencia de la Corte, hacer una prognosis o un pronóstico sobre cómo los tribunales y la Corte Suprema resolverán este tipo de casos. En materia de historia de las emergencias voy a ser muy breve porque no hay tiempo, pero quiero recordar que, como todos sabemos, las primeras leyes de emergencia se dictaron en 1921 con motivo de la Ley de Emergencia Locativa, y el primer caso que llega a la Corte por este motivo, tan famoso, es el caso Ercolano con la Antele de Renyo, donde la Corte habilitó el poder de policía amplio. Es un caso que para muchos autores abrió la puerta para que el Estado se inmiscuyera en la actividad de los particulares. Yo no critico el fallo, me parece un fallo bastante positivo. Creo que es el primer fallo de justicia, con argumentos de justicia social en la historia del país, a veces se olvida esto, pero lo interesante es que la misma Corte que habilitó y consideró inconstitucional una ley que congelaba los alquileres, suspendía los desalojos durante 3 años, la misma Corte, 5 meses después, le puso un límite a esa emergencia diciendo que no se podían afectar derechos adquiridos por contratos celebrados previamente. Y después, 3 años después, en el fallo Manco Contrava, dijo que la emergencia por definición tenía que ser transitoria. Y además, la misma Corte hizo una evaluación de la situación de emergencia y dijo que ya no subsistía la emergencia locativa que había dado lugar a la norma originaria. La conclusión de este primer periodo es que la Corte habilitó las leyes de emergencia, pero dijo que necesariamente tenían que ser transitorias. Y que además se podía verificar si la emergencia subsistía o no. Pero después, en la década siguiente, en el fallo Abico con De la Pesa, a raíz del famoso tema de la ley de emergencia hipotecaria que había suspendido las ejecuciones por 3 años y bajado los intereses, ya la Corte la aplicó retroactivamente a la ley y a partir de ahí se inició lo que en la doctrina de la Corte se llamó la distinción entre suspensión y frustración. Es decir, la Corte inauguró la doctrina de que mientras se postergue por un plazo determinado el ejercicio del derecho de propiedad, eso no afecta el contenido esencial del derecho de propiedad. Lo contrario es frustración o aniquilamiento. Bueno, de todas maneras, en el caso Abico, la suspensión era por 3 años. Se podía decir que 3 años estaba dentro de la lógica de lo que podía ser una situación de emergencia. Pero a partir del año 43, se dicta una nueva, primero por decreto y después por ley, emergencia locativa, que duró nada menos que 36 años. Fue prorrogado por sucesivas leyes de congelamiento de alquileres, suspensión de desalojos, que entrometían totalmente en las relaciones entre propietarios y locatarios, y cada vez que se vencía un plazo, se pensaba que iba a venir un cataclismo social de una inundación de juicio de desalojo, por lo cual se prorrogaba, y así duró 36 años, y lo único que trajo como consecuencia que se frenara la industria de la construcción y que no hubiera oferta de alquileres durante mucho tiempo.
eso fue avalado por la Corte Suprema, no en la Corte de la época justicialista, sino en dos fallos del año 1959, o sea, fallos posteriores al 55. Bueno, pero de todas maneras, seguíamos con la tesitura de que esa gran restricción de derechos constitucionales tenía que hacerse por ley. Después llegó el año 89, el año 85, con el Plan Austral, se hizo por decreto, el famoso Plan Austral, que estableció algo muy especial que fue el desagio. O sea, que las obligaciones que tenían que cumplirse después de entrar en vigencia el Plan Austral, tenían que devolverse con una quita de intereses y hasta del capital. ¿Por qué? Porque se suponía que el Plan Austral había cortado de cuajo la inflación y todas las previsiones que se habían hecho en materia obligacional tenían computada una inflación futura que en ese momento se cortaba. Bueno, también fue cuestionado inconstitucional. La Corte, en el fallo Porcelli del año 89, como había sido ratificado ese decreto en la ley de presupuesto, dijo que ya estaba ratificado por ley. Y respecto del fondo del asunto, dijo que el actor no había probado que se hubiera percibido el crédito en el monto original, hubiera perdido poder adquisitivo. O sea, le impuso la prueba al actor de que tenía que demostrar una prueba contrafáctica, muy difícil de hacer por parte del actor sobre hechos que no ocurrieron. Después, al año siguiente, vino el caso Peralta, a raíz del Plan Bonex. La Corte también avaló que se hiciera por decreto, y acá se le dio una legitimidad a los decretos de urgencia. Y respecto del fondo del asunto, también dijo que los 10 años eran razonables porque, de lo contrario, los que tenían plazos fijos en los bancos, si hubieran retirado el dinero en medio de una hiperinflación, hubieran retirado dinero devaluado con mucho menor poder adquisitivo. Entonces la Corte, que en Abico había aceptado 3 años, en Peralta aceptó que la moratoria fuera de 10 años. Al mismo tiempo, al año siguiente, el Estado se declara en cesación de pagos y dicta la Ley de Consolidación de Deudas del Estado, que dice que todas las deudas del Estado, de particulares, de proveedores, etcétera, etcétera, de cualquiera que tuviera un juicio contra el Estado, se iban a pagar a 16 años. Y el capital recién de 10 años. Si se computan que eran todos casos anteriores, esto podía generar una demora mucho mayor de 16 años, como efectivamente fue. También fue avalado por la Corte Suprema en el caso Cacase del año 2002, si no me equivoco. Y después llegamos así a la emergencia del 2001-2002, que creo que fue la más grave de la historia argentina, a mi juicio personal todavía más grave que la que estamos viviendo, por las consecuencias económicas y sociales de toda índole que trajo, y que trajo el famoso problema de suspensión del retiro de todos los depósitos bancarios, luego la especificación, o sea que se devolvían a una moneda que no era la originalmente pactada. También llevó a planteos de inconstitucionalidad que llegaron a la Corte. La Corte en un principio dijo que era todo inconstitucional, después lo fue matizando, en el fallo San Luis dijo que mientras se devolviera en 3 años era aceptable, y finalmente en el caso Massa del año 2006, 5 años después de que empezara esa emergencia, como el cálculo, de acuerdo a las normas del Estado, de especificación de 1,40 más el SER, más intereses, daba que se llegaba al valor de cotización del dólar, dijo que no había daño a la sustancia del derecho de propiedad porque el depositante recuperaba el monto del capital, por lo menos. Pero después, cuando era todo el problema de las deudas entre particulares, ahí ya cambió la cosa. Sí, también estaban especificados en una equivalencia de 1 a 1,
y la Corte fue dando distintas soluciones según quién fuera el acreedor y el deudor. Y el caso más llamativo es el caso Rinaldi, donde cuando el deudor estaba en juego, los casos de ejecuciones hipotecarias, cuando estaba en juego la vivienda única del deudor, la Corte dijo que había que hacer una ponderación entre el derecho del acreedor y el derecho del deudor a mantener su vivienda única con cita del artículo 14 bis de la Constitución. Bueno, y en un cálculo que yo he hecho, la Corte más o menos avaló que el acreedor perdiera hasta un 65% de su crédito original, si tenemos en cuenta los intereses también. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Doctor, La conclusión disculpe. de todo esto es que quedó... Sí, Doctor, sí. disculpe, ya estamos excedidos en el tiempo. ¿Si puede concluir? Ay, bueno, a ver, denme 2 minutos. Quiero decir con esto, que ahora estamos ante una emergencia gravísima. Se han suspendido las ejecuciones, los desalojos, congelado alquileres, por ahora hasta el mes de septiembre. Lo más probable es que se prorrogue, lo más probable es que sigan con nuevas prórrogas por vía o de decreto de urgencia o de leyes. Van a haber planteos de inconstitucionalidad ante los tribunales. Con la doctrina de la Corte van a decir que la emergencia lo justifica y que todo eso está justificado. Las prórrogas van a ser permanentes. El mensaje que yo quiero dar es que volvamos a la doctrina originaria de la Corte de la década de 1920, cuando la Corte dijo que las emergencias tenían que ser transitorias, porque si no dejaban de ser emergencias, y que debía verificarse que la emergencia que lo había dado lugar subsistiera para eso. Espero y hago votos que alguna vez se tenga en cuenta esto que acabo de decir. Y bueno, este era mi mensaje para evaluar este tema en relación a una cuestión que tiene mucho que ver con los estudiantes de Derecho y su futura función como abogados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor Ibarlucía. Efectivamente, nosotros hemos tenido tantas emergencias en nuestra historia que el doctor Ibarlucía cuenta algo que ha sido frecuente para nosotros. Y lo que tenemos más experiencia es emergencias en lo económico y social. La actual emergencia, que es sanitaria, arranca de una ley dictada a fin del año pasado en el marco de una emergencia económica. Después se extiende como emergencia sanitaria, pero eso ha sido lo habitual. En cambio tenemos otras emergencias, como las que acaba de contar la doctora Basterra, otro tema, que son nuevos, que antes no existían. Tienen que ver con cosas novedosas, pero siempre con lo mismo, con la restricción de los derechos. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Guillermo Tracy, que también es profesor regular, es juez de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y nos va a hablar de otro tema que también nos preocupa mucho, y es cómo está funcionando el federalismo en este contexto. Pues somos un país federal. A veces vemos provincias tomando decisiones muy fuertes, hasta dónde esto puede ser, hasta dónde no puede ser, o por otro lado las vemos muy unidas en una suerte de equipo sanitario junto con el presidente de la Nación. El doctor Tracy se va a referir a estas cuestiones vinculadas con el federalismo. Guillermo, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Además celebro que tengamos este tipo de eventos en la cátedra. Un poco el tema sobre el que pensé se basa en ver lo que ha sido la experiencia en países próximos y que tienen una estructura federal, y ver cómo ha sido el manejo en ellos y pensar un poco cómo fue en el nuestro. Concretamente, y para no detenernos mucho en eso, pero vemos las situaciones de Brasil o de Estados Unidos, donde la autoridad central no adoptó decisiones demasiado exigentes en materia en cuanto al enfrentamiento a la pandemia, pero en cambio fueron los gobernadores los que adoptaron medidas como cuarentenas, etcétera, muchas veces en contra de lo deseado, de lo propiciado por la autoridad central, o por lo menos por los respectivos presidentes.
Me llamó la atención esto y me pareció que teníamos que ver un poco qué pasaba, cuáles eran los títulos que tenía el Estado Nacional para intervenir en esta materia. Por un lado, todos sabemos, bueno, cómo es la estructura del federalismo argentino, a veces se lo ha criticado por ser excesivamente centralista, es decir, pero evidentemente una emergencia lo que produce es una tendencia a recentralizar competencias, quizás en mayor medida. Es decir, las provincias terminan perdiendo poderes, lo cual no quiere decir que pueda ser a lo mejor por razones de eficiencia justificable. Un primer aspecto que me parece interesante señalar es el nivel de la toma de decisiones. Como sabemos, la Constitución no prevé demasiados instrumentos para las emergencias, quizás una suerte. Conocemos el estado de sitio, que se refiere a emergencias institucionales, es decir, casos de conmoción interior, ataque exterior, y la intervención federal, que en general no podría vincularla con el restablecimiento o la protección de las autonomías provinciales. Y en ambos casos interviene el Congreso, ya sea el Congreso, las dos cámaras, o bien el Senado cuando se trata del ataque exterior en estado de sitio. Es decir, hay una participación provincial en materia de este tipo de emergencias institucionales. La reforma del 94 incluyó la emergencia de otra manera, la incluyó a través de la delegación legislativa, o sea, el artículo 76, donde específicamente se prevé la delegación por motivos de emergencia pública, y lo previó también en materia de decretos de necesidad y urgencia. Estaba mirando hace poco para una clase en Berroqui, la Corte, uno de los supuestos que mencionaba cuando tenía que referirse a, bueno, qué situación podría ser, y a uno le cuesta imaginarse cuándo podría no reunirse el Congreso, le parece rarísimo, y bueno, y al final ocurrió, es decir, alguna oportunidad, es decir, hoy estamos en una situación en la cual el Congreso no se puede reunir, por lo menos del modo tradicional, es decir, con presencia física de los legisladores, aunque bueno, se han encontrado algún método alternativo y eso me parece bien. ¿A qué voy? A que tanto a través de los decretos de necesidad y urgencia como de la delegación legislativa se produce un desplazamiento de las provincias en cuanto a la toma de decisiones. Está bien que si miramos los decretos que se fueron adoptando, el Poder Ejecutivo hace referencia que ha consultado, que son medidas que se han tomado consultando con las autoridades de cada provincia, lo cual, bueno, pareciera que es así, dado que por lo menos los gobernadores no han salido a decir otra cosa en cuanto a que fue considerada su opinión. Pero en la primera etapa de esta emergencia vemos cómo lo que se hizo hubo una centralización casi completa de las decisiones. Luego, ¿qué sucede con las competencias? Sabemos que que las provincias conservan todo el poder no delegado, y uno de esos poderes no delegados tenía que ver con salud, ¿no? Es decir, uno de los típicos contenidos del poder de policía es en materia de salud. Y bueno, acá obviamente la naturaleza de la emergencia, es decir, por lo menos que se trata en el sentido de que se trata de una enfermedad infectocontagiosa, ha hecho que fuera el Poder Ejecutivo el que asumiera también competencias en materia de salud. Es interesante ver cómo luego se fueron compartiendo, o el Poder Ejecutivo, luego de haberlas asumido en su totalidad, por ejemplo, cuando se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, luego fue de algún modo compartiendo esa potestad con las provincias al permitirles que se fueran diferenciando. Por ejemplo, en el decreto 408 ya dice que, siguiendo una serie de criterios epidemiológicos, si se respetan estos, las autoridades provinciales podían ir estableciendo excepciones al aislamiento. El punto es que me parece que el Poder Central tiene competencias y creo que se podrían encontrar en la cláusula comercial. El 75, inciso 13, que habla de la potestad. Obviamente, las medidas que se han dispuesto afectan el comercio interprovincial, interjurisdiccional, se han dispuesto medidas en materia de transporte, por ejemplo, pero o el cierre de fronteras, todo lo cual
forma parte de las competencias exclusivas del Estado federal. Bueno, a partir de esa competencia, bueno, podría haber alguna fuerza expansiva en el sentido de que el Ejecutivo se apropie de otro tipo de competencias como lo que tiene que ver con la habilitación de comercios, pero lo que salva, me parece, a esta recentralización es el consenso provincial que ha existido. Es decir, pareciera que las provincias fueron aceptando que esas competencias propias fueran tomadas por el Ejecutivo. Hay varias normas, si miramos dentro de los decretos de necesidad y urgencia adoptados, que lo que hicieron fue precisamente eso, es decir, prevén siempre la intervención de la autoridad jurisdiccional. En algunos casos dicen que tiene que intervenir la autoridad jurisdiccional, en otros casos dice previa coordinación. O sea, a veces habla de intervención y a veces de coordinación. Habla sobre todo de intervención de la autoridad jurisdiccional cuando se trata de cuestiones relacionadas con la intervención de fuerzas de seguridad para el control de la emergencia. Bueno, otra competencia interesante que apareció en juego aquí es la relacionada con los gobernadores como agentes naturales del gobierno federal, el artículo 128. Esto podría justificarse en virtud del principio de lealtad federal, es decir, los gobernadores deben cumplir de buena fe, las normas del Estado Nacional, pero bueno, habría que ver, tienen que ser las normas constitucionales que se dicten. Y me parece que por ahí tenemos un problema interesante que habría que ver. Nunca había visto invocado el artículo 128 en estos términos, ¿no? Como obligando, es más, dicen el decreto 408 dice que son delegados del gobierno federal, no agentes naturales, que es la palabra de la Constitución. Nos quedaría, me parece que estamos en presencia de una readecuación de las competencias federales. Por un lado, en cuanto a las potestades normativas, se ha centralizado, es decir, es el Estado federal el que las está asumiendo, y teniendo en cuenta el contenido de los decretos, lo que es la fiscalización se está atribuyendo a las provincias. Es decir, el modo en que, el matiz, el modo que va a ir adoptando esta emergencia, queda a cargo de las provincias, lo cual permite, en todo caso, suavizarla o ir viendo las particularidades locales, y esto me parece acertado. Me quedan algunas cosas para ver que la dejo planteada exclusivamente porque ya no va a haber tiempo, pero es el tema de si los gobernadores, como han hecho algunos, pueden cerrar fronteras provinciales. En realidad las provincias no tienen fronteras, tienen en todo caso límites, ¿no? Pero esto lo han hecho varias provincias. Me parece que no pueden adoptar medidas en contra de la normativa nacional. Y aquí, es decir, la normativa nacional de emergencia, lo han hecho en Jujuy, pero también lo han hecho en Chaco, etcétera, y algunos municipios también. ¿Por qué? Porque se deben respetar los servicios esenciales. Podría ser desproporcionada y caería por eso. Bueno, pero como conclusión, simplemente, y aquí cierro, es esto de hay una recentralización de competencias normativas y por otro lado una devolución luego de esa centralización en cuanto a la ejecución de las medidas de emergencia, en cuanto a la fiscalización. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dalavía. Muchas gracias, Guillermo. A mí me llama la atención en televisión cuando el presidente dice, yo tengo 24 gobernadores. Jaja. Desde el punto de vista federal no deja de causarme, pero efectivamente se producen cuestiones institucionales y cuestiones también de práctica. También tiene que ver con el peso de la responsabilidad, ¿no? Es interesante, pues a lo mejor lo podemos seguir hablando. Ahora le toca intervenir a Pamela Vicerier, que también es profesora adjunta de nuestra cátedra, que es defensora de casación, y se va a referir a los aspectos penales. Hemos tenido aspectos penitenciarios, algún debate sobre esta cuestión también vinculada con la pandemia, así que le doy la palabra a la doctora Vicerier. Gracias, Alberto. Inicialmente quiero agradecer también esta iniciativa del doctor Dalavía que nos da la oportunidad de encontrarnos en este espacio para reflexionar sobre temas que son muy trascendentes.
Efectivamente me toca la perspectiva penal, concretamente, como está anunciado, se trata de hablar de la justicia penal y las cárceles en la pandemia y su funcionamiento crítico. Lo primero que quiero decir con relación a esto es que las reflexiones iniciales que el tema me provoca, en realidad son aplicables a todas las materias, penal y no penal, porque la justicia es esencial a la República y el funcionamiento pleno de la justicia tiene que estar garantizado justamente para poder asegurar la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales y convencionales. Es decir, básicamente compartimos todos la necesidad del acceso a la justicia, el debido proceso, los principios de legalidad y razonabilidad en la actuación judicial, y otros que son específicos del tema penal, que tienen que ver con la libertad ambulatoria, la libertad durante el proceso y la duración razonable de los procesos y de la detención preventiva de las personas, que es un enorme tema que tenemos en nuestro país. Ahora, esta necesidad de funcionamiento pleno tiene que ver con la totalidad de las materias, porque quien está esperando una decisión judicial es importante, sea cual fuere su tema, de obtener la definición de un proceso penal, como de un divorcio, el cobro de una deuda, o lo mismo que decía el doctor Ibarlucía, el tema de los contratos y las obligaciones y la prolongación en el tiempo. O sea que la paralización de la justicia es un problema que abarca a todos. Claro que en la justicia penal, el tema penal y las cárceles parece ser que cobran una particular visibilidad a través de los medios y la opinión pública, porque generan cierta alarma social. Esto lo digo más como criminóloga observadora que como constitucionalista, pero esto tendrá que ver con la particular sensibilidad que tratan estos temas. Entonces, a mí me gustaría empezar a hablar de esto preguntándome preliminarmente si esta paralización que tenemos desde el mes de marzo, y digo bien, creo yo que es una paralización, inicialmente, cuando nos sorprendió con la pandemia, parecía razonable la declaración de una feria judicial extraordinaria, si la pensamos en términos de, bueno, reorganizarnos para volver a funcionar en plenitud con todos estos temas y con las medidas de prevención sanitaria específicas. Los supermercados, las farmacias, las ferreterías, los deliveries no están en feria. ¿Son más esenciales que la justicia? Es lo que me quiero preguntar. A nadie se le ocurriría afirmar que son más esenciales que la justicia, especialmente para todos los que tienen casos pendientes. Pero ocurre que el problema es más complejo que lo planteado en esa pregunta, porque en realidad, desde mi punto de vista, la pandemia y esta situación lo que vino a provocar es dejar al desnudo, de alguna manera, lo que yo me animaría a decir las miserias del sistema judicial y carcelario, que un poco, ya ahí esto es entrar en el tema específico que se me ha pedido. O sea, que tengo como dos bloques acá, el funcionamiento de la justicia penal y el funcionamiento de las cárceles, pero para analizar ambos, el ejercicio que deberíamos hacer, en mi opinión, es antes de la pandemia y a partir de la pandemia, para ver de qué se trata esto y si todo se lo adjudicamos a la pandemia. En lo que se refiere al funcionamiento de la justicia penal, antes de la pandemia ya teníamos un problema enorme, que uno, bueno, lo podía conocer a través de comentarios mediáticos, ¿no? Pocas y limitadas salas de juicio, espacios reducidos, limitaciones tecnológicas, pero hay puntos que son realmente trascendentes en esto. En octubre del 2019, el Consejo de la Magistratura, a través de la resolución 217, declaró la emergencia en infraestructura edilicia y la emergencia en materia tecnológica. Es decir, nos dijo exactamente esto, estamos muy mal con esto. Y en el mes de enero, si ustedes recuerdan, tuvimos una semana de apagón tecnológico que provocó inclusive la decisión de la Corte de declarar inhábiles esos días, porque la justicia no podía estar funcionando. Convengamos que el recurso tecnológico del sistema informático
no carga, no digitaliza todos los expedientes, sino que sube escritos, providencias, resoluciones, pero no están todos los expedientes y todas las pruebas disponibles. ¿Qué sucede a partir de la pandemia? Hay imposibilidad de llevar adelante juicios orales, porque además se caracterizan por la inmediación con los hechos, las pruebas y las partes, y además de ser públicos, y ahora no puede haber público tampoco, y no hay elementos tecnológicos como para que los podamos llevar adelante. Tampoco se puede acceder a los expedientes, porque no están digitalizados y no es posible llegar o instalarse en los edificios porque los espacios son reducidos, hay empleados que comparten las mesas, los escritorios entre 2 y entre 3. O sea que la actividad que puede cumplirse es muy limitada. La justicia penal en este momento está funcionando, yo diría, en instrucción con la emergencia, en la primera parte del proceso. Ahí, por supuesto, una persona detenida no puede cerrar, o sea que con guardias mínimas, con alguna posibilidad, pero los juicios orales, incluso que se dan en esa primera etapa para los delitos correccionales, no se están pudiendo realizar. En la etapa siguiente del proceso se están pudiendo realizar juicios abreviados, es decir, que son además muy cuestionados, porque implican la confesión y la renuncia al juicio oral, y muchas veces queda el interrogante de si el imputado está aceptando este acuerdo con la fiscalía que implica la confesión, para salir en libertad, para recuperar la libertad, y no porque sea efectivamente culpable. Puede serlo, puede no serlo. Ahora sí, quiero cumplir con el tiempo, sobre todo que me han pedido, el tema de las cárceles. Antes de la pandemia ya teníamos un problema fundamental, el abuso de las prisiones preventivas, cosa que ha sido motivo para que el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, le advirtiera al Estado argentino la necesidad de evitar el abuso de las prisiones preventivas. En este contexto tenemos otra situación. En noviembre, fines del año pasado, se puso parcialmente en vigencia algunas normas del nuevo Código Procesal Penal Federal, que son las vinculadas efectivamente al tema de la libertad, acá las que nos interesan para el tema carcelario. Muy pocas, justamente para tratar de descomprimir un problema que ya venía desde comienzos de año. En marzo de 2019, el Ministerio de Justicia, por la resolución 184, declaró la emergencia carcelaria y creó una comisión de emergencia en materia penitenciaria, que es la comisión que todos hemos visto con los motines que hubo en plena pandemia en las cárceles. Hemos visto que se han reunido, han trabajado, además, para resolver la cuestión. Y un montón de habeas corpus positivos por hacinamiento carcelario y superpoblación y el estado de las unidades carcelarias. Ahora, ¿qué pasa a partir de la pandemia? Si la situación carcelaria antes de la pandemia ya estábamos en esta descripción que acabo de hacer de emergencia, después de la pandemia, a partir de la pandemia, estamos peor. El protocolo, las primeras medidas, dispusieron el aislamiento, o sea, suspendieron las visitas a los internos, y esas medidas de aislamiento fueron respecto del exterior, pero dentro de las cárceles, la realidad en el interior de las cárceles es la imposibilidad de que efectivamente exista aislamientos o distancias como las que nos están advirtiendo los infectólogos. Es decir, esto ineludiblemente, así como venía sucediendo desde comienzo de años, desde años anteriores, no podía menos que terminar en esos motines que vimos y en estos problemas enormes, porque la realidad es que las unidades no tienen espacio, ni condiciones de salubridad, ni cuestiones indispensables para preservar la higiene y la salud. Las cámaras de casación, ambas, la federal y la nacional, sacaron acordadas para instar de alguna manera a los jueces, a los tribunales, para que aquella población carcelaria que está en situación de riesgo sea morigerada a la prisión preventiva, si no es con la libertad, con detenciones domiciliarias. Contra eso hubo algunas resoluciones que dijeron, una a lo menos, que dijeron que era inconstitucional la acordada. Es decir, el tema carcelario, por supuesto que termina simplemente una descripción de qué mal que están las cárceles, sino cómo impacta en estos derechos en el marco de una justicia paralizada.
las condiciones dignas, en todo caso, para que se mantenga en detención a las personas, se articulan con la necesidad de que la espera, porque insisto con esto de que las prisiones preventivas, el dictado de las prisiones preventivas es abusivo, tenemos una población de un 57% que está esperando todavía definición de los procesos. Se articula con esto que yo decía, de la duración razonable del proceso y una justicia paralizada. Doctora, estamos voy a en concluir, tiempo. sí, voy a concluir porque ya no me queda más. Lo que está pasando, mi punto de vista, es que nos tendría que movilizar efectivamente para salir cuanto antes de esta emergencia y resolver las consecuencias que nos dejó, y por supuesto tratar de resolver también el levantamiento de esta feria inexplicable, por lo menos en mi opinión, de la manera que se está extendiendo. Pero además, mi gran pregunta es si nos vamos a quedar con eso, es decir, solucionando las consecuencias de la emergencia, o nos vamos a ocupar, en definitiva, después de la emergencia, de fortalecer el Poder Judicial y los ministerios públicos y el sistema carcelario, como para que no se sigan vulnerando ni afectando los derechos esencialmente contenidos en los artículos 18, 28 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, este último con reenvío a los tratados internacionales. Yo votaría por eso, para que nuestro Estado además no tenga que seguir asumiendo compromisos, consecuencias, responsabilidades internacionales por esos incumplimientos. Muchas gracias, perdón por el exceso. Gracias, doctor de la Vía. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a los 4 expositores, a la doctora Basterra, al doctor Ibarlucía, al doctor Tracy, a la doctora Vicerier. Excelentes exposiciones sobre temas variados, porque todo el derecho constitucional tambalea en la emergencia, y siempre recordemos que las emergencias han sido las grandes oportunidades para las concentraciones de poder, por eso nos preocupan mucho. Vamos ahora a la parte de las preguntas. Yo le voy a pedir autorrestricción a todos por razones de tiempo. En primer lugar, que los profesores que fueron panelistas se abstengan en este momento de preguntar. Lo pueden hacer los otros profesores, que pueden hacer o una pregunta o un comentario, pero breve. Les pido autorrestricción, que no sean intervenciones de más de 2 minutos. Y los que quieran, ahora le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Espota, que me la había pedido, y al doctor López Alfonsín, en segundo lugar, pero les pido a los demás profesores, si quieren intervenir, que manden un chat, que lo lee Elena Gómez o Ignacio Raca, porque es muy difícil entre tanta gente vernos, saber quién levanta la mano o quién no levanta la mano. Nos vamos a confundir. Así que ahora tiene la palabra el doctor Espota y después el doctor López Alfonsín. Si otro profesor quiere intervenir, por favor, váyala pidiendo por chat. Y a los ayudantes y a los alumnos que también quieran hacer preguntas por escrito, váyanlas haciendo, así las podemos ir procesando. Yo las puedo ir clasificando para después hacérselas a los expositores. Doctor Espota, entonces, tiene la palabra. Buenas tardes a todos, ¿qué tal, Alberto? Felicitaciones a Marcela, Pamela, Emilio y Guillermo, y simplemente haré los titulares sin explicar las razones por las que concluyo en lo que voy a decir. Punto 1, a ver, la emergencia en la Argentina, al menos en materia patrimonial, ha tendido a justificarse como regla en lo que es la razón de Estado, y la razón de Estado es la negación de la Constitución. En la Argentina la misma Corte la ha justificado dándole otra denominación a la razón de Estado, que es la doctrina de facto, como lo hemos visto en las diferentes acordadas que todos conocemos. Y esto, mutatis mutandi, ha sido recogido por la emergencia, en 2 aspectos, antes y después del 94. Si vemos antes del 94, va a advertir que toda la jurisprudencia de la Corte que convalida la emergencia, si bien no invoca adrede la doctrina de facto, da cuenta de todos sus argumentos, ya que implica violar la Constitución para garantizar la supervivencia del sistema todo, ya sea en materia económica, política, institucional o social, y violarla en 2 aspectos, en lo orgánico y en lo dogmático. En lo orgánico, en lo que tiene que ver con la atribución en cabeza del Ejecutivo de facultades que no tenía antes del 94, y el dogmático en relación al carácter que le imprime al ejercicio de ciertos derechos constitucionales. Punto 1. Punto 2, y con esto cierro.
entiendo que es cuestión política revisable bajo excepción el dictado de la emergencia COVID-2019, lo que no quita que por razones de equidad aparezca en escena el control de constitucionalidad para menguar los efectos en los supuestos de aplicación al caso concreto de medidas restrictivas del carácter de las que venimos mencionando. En concreto, planteo esta suerte de analogía y termino. Puede ser, y entiendo yo que es cuestión política, el estado de sitio y la intervención federal, lo que no amerita su revisión judicial por parte de los tribunales de justicia, lo que no quita que no sean revisables los actos de aplicación del interventor o del Poder Ejecutivo en el marco del estado de sitio o en el marco de intervención federal. Entonces, creo que la justicia está aquí para actuar por razones de equidad más que de justicia en lo que respecta a la aplicación a los casos concretos de esta emergencia. Punto 2. Para que la justicia actúe es necesario que funcione, y la justicia, de hecho, prácticamente podría decir que ha venido a claudicar, algo que es sumamente excepcional, porque ni siquiera bajo un estado de sitio la justicia deja de funcionar. Puedo entender que deje de funcionar 15, 20 días hasta que dicte un protocolo de actuación, pero no puedo entender que claudique, ya que a mayor poder, mayor control. Y habiendo más poder en cabeza ejecutivo legitimado por la emergencia, se requeriría al menos que hubiera mayor control, y ese control no se puede celebrar porque los edificios de los tribunales de justicia están tapiados. Gracias. Muchas gracias, doctor Espota. Tiene la palabra el doctor López Alfonsín. Si alguna de las intervenciones lleva una pregunta, por favor digan a quién va dirigida. Sí, gracias. También festejo a Alberto la feliz iniciativa de esta reunión de cátedra virtual que estamos llevando adelante. Mi reflexión tiene que ver justamente en relación con algo que vos señalaste al final de la exposición de Emilio, que me parece que no fue todavía demasiado analizada por la doctrina constitucional o por los profesores de Derecho Constitucional. Y es la base de la delegación por la cual se dictó el decreto 260, es esa ley de emergencia general que se sancionó en diciembre del año pasado. En esa ley de emergencia general, que tiene distintos rubros, pero fundamentalmente es económica, hay solamente un artículo que se refiere a la emergencia sanitaria y que tiene que ver nada más con la posibilidad de comprar vacunas. Sepamos que sobre la base de ese único artículo de esa ley de diciembre del año pasado, se dictó el decreto 260, que después se amplió a toda la larga serie de DNUs. Esto sin valorar o no si es razonable o no es razonable, proporcional o no proporcional el decreto. Digo, me parece que no ha sido analizado suficientemente que el órgano delegado amplió de una forma absolutamente inconmensurable esa facultad delegada a través del dictado de los decretos de necesidad de urgencia desde el primer momento del decreto 260, aludiendo a esa base de la ley de diciembre del año pasado. Y otra reflexión muy cortita tiene que ver con el tema que desarrolló el doctor Tracy. Es cierto, el federalismo está en un proceso de descentralización de las competencias en gran medida por una claudicación de parte de los gobernadores o de parte de las provincias, pero creo que también hay que entenderlo al federalismo en la otra dimensión, no solamente como un reparto de competencias entre nación-provincia, sino como un tema de división de poderes, y creo que lo que ha estallado de una forma muy terrible a partir de esta situación es justamente el respeto del principio de división de poderes, más allá de las posiciones que uno tenga en relación con más presidencialismo, menos presidencialismo, más o menos federalismo. Digamos, creo que la estructura absolutamente basada en el principio de división de poderes en el federalismo es uno de los lugares donde más se siente, a pesar de que en general ponemos más el énfasis en el funcionamiento del Poder Legislativo o la crítica que recién acaba de hacer Alberto en relación con el Poder Judicial. Estas dos reflexiones nada más, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Antes de darle la palabra a la doctora Sagüez, que pidió la palabra, y a la doctora Girotti, que también pidió la palabra, entiendo que después le vamos a dar su turno al doctor Tracy para que conteste lo que señalaba el doctor López Alfonsín, o si quiere hacer alguna reflexión sobre eso. Sofía.
Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, felicitar al doctor Dallavia por la iniciativa, felicitar a los 4 expositores, todos resultaron sumamente interesantes, particularmente la doctora Basterra aprendió un montón en su exposición, le agradezco muchísimo la claridad en un tema tan confuso, muchísimas gracias, bueno, pero todos estuvieron sumamente claros. Mi pregunta se enlaza con lo que dijo el doctor López Alfonsín, la problemática de la división de poderes, y está dirigida especialmente a la doctora Visserier. En concreto la pregunta es, a la luz de las distintas recomendaciones que se arbitraron en el marco del Sistema Regional de Derechos Humanos en torno a la ejecución de las penas privativas de la libertad, por ejemplo, las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana, si usted estima que esas recomendaciones implican una interpelación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Judicial o a los 3, porque si bien a nivel mediático lo que se recibió fue como una indicación de que los jueces debían modificar la ejecución de las penas privativas de la libertad, apuntando, por ejemplo, a libertad condicional o arresto domiciliario, también en su comunicado la Comisión Interamericana elogia, por ejemplo, una solución que se instrumentó en Chile, que fue un proyecto de ley de conmutación de penas. Entonces, ¿a quién interpela esa recomendación o esas recomendaciones del sistema interamericano? ¿Y cuál es la respuesta que usted considera que, frente a esas recomendaciones, puede arbitrar el derecho constitucional argentino? Es decir, ¿cuáles de esas recomendaciones sería más compatible al derecho constitucional argentino? ¿Me parece bien? Escuchamos la pregunta de la doctora Cristina Girotti, y después le damos la palabra a los expositores. Si haya también alguna otra pregunta o intervención de otro profesional. Doctora Girotti. Ya le habilitamos el audio. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por este evento. Lo mío es parte de una reflexión, retomo lo que estaba diciendo ahí López Alfonsín, y es algo que me viene dando vuelta en la cabeza desde que comenzó todo esto. Y es que se está como naturalizando utilizar los DNU para transformar en nulos, en falto de contenido, las delegaciones legislativas del 76. O sea, se está usando un uso combinado del 76 con el 99 inciso 3 a favor, por supuesto, de las competencias del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo esto? Por lo que decía López Alfonsín. La ley de delegación, la ley de emergencia general tiene muy poquito de sanitario, que es comprar vacunas, que estaba destinada claramente para otro objetivo, porque la pandemia no existía en ese momento. Y luego se saca un DNU que amplía la delegación de esa ley por DNU, el Poder Legislativo. O sea, el Poder Ejecutivo se está autodelegando a sí mismo una competencia que es de otro, sin plazo, sin bases. Y después de eso ha habido otros casos, no solo en temas sanitarios. Por ejemplo, la Ley de Administración Financiera delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de reestructurar partidas presupuestarias con ciertos límites. Es una delegación mal hecha, las bases no son claras, no tiene plazo, pero de alguna manera el Congreso está diciendo, bueno, esto te lo delego y esto lo vas a hacer dentro de este marco que son estos topes. Saca un DNU, lo cambia. Y hay otra delegación reciente que es en materia de deuda pública, donde también hay plazos, hay bases, y se está hablando de que para poder continuar con la deuda, por DNU, se va a cambiar los términos de la delegación. Y acá me parece que los profesores de Derecho Constitucional tal vez deberíamos ponernos a pensar qué dice el 76, qué dice el 93 y cómo juegan entre ellos.
Mi pregunta abierta, ya te diría casi retórica, no tengo la respuesta, probablemente no la tengamos todavía, es una tarea pendiente, es, ¿la Constitución admite que modifiquemos una ley dictada en el marco del artículo 76 por DNU? Honestamente les digo, tengo la respuesta, pero sí es algo que me está dando vuelta en la cabeza. Bien, a ver, pregunta. Hasta ahí. Gracias, Cristina. Pregunto a los coordinadores, a Elena y a Ignacio, y aprovecho para agradecerles a los dos toda la tarea que se tomaron en organizar este Zoom. Si tenemos más preguntas, yo no estoy viendo en el chat que tengamos más preguntas de profesores. Tenemos preguntas, perdón Elena, tenemos preguntas de 3 docentes, Gustavo Atta, Paula Viale y del doctor Santamaría, y de un alumno, Nicolás Yarzura, para el doctor Tracy. Bien, si les parece bien, por una cuestión de orden, yo terminaría con las preguntas. Terminamos con las preguntas y después le damos la palabra al panel, y le damos la posibilidad de que el panel pueda volver a tener una intervención. ¿Me podés, Ignacio, vos nos podrías leer las preguntas que tenés en el chat? Sí, cómo no. El profesor Gustavo Atta pregunta si no creen, una pregunta abierta, en este marco de medidas tan restrictivas, que el test a utilizar sea la doctrina del escrutinio estricto y no la razonabilidad. La docente Paula Viale de Gil, bueno, manda agradecimientos por la jornada y pregunta si alguno de los expositores observa aspectos positivos en este contexto, algún emergente para reconocer nuestro sistema, etc. El profesor Santamaría le quiere consultar al doctor Espota sobre la posibilidad de ampliar su razonamiento sobre la equidad como fundamento central de esta revisión de los actos de aplicación que mencionaba. Y por último, el alumno Nicolás Yarzura le pregunta al doctor Tracy cómo puede delegar la competencia sobre una materia del gobierno provincial al nacional, es decir, si tiene que ser de manera total o parcial. Bien, te voy a pedir, Ignacio, que te quedes con las preguntas porque a lo mejor después no las tenés que volver a repetir. Si tenemos tiempo le vamos a hacer la pregunta al doctor Espota, pero la regla de juego era que se la hacemos a los 4 panelistas. Entonces, tenemos una intervención del doctor López Alfonsín que estaba dirigida al doctor Tracy, una intervención de la doctora Visserier que estaba dirigida, de la doctora Sagüez que estaba dirigida a la doctora Visserier. Yo le voy a pedir al doctor Ibarlucía que responda a la doctora Girotti esta objeción sobre la cuestión de los DNU en el marco de una ley delegada, y en todo caso después volvemos sobre este tema. Y yo quiero agregar una pregunta dirigida a la doctora Basterra, que me pareció muy interesante el tema que ella expuso, y es que en los últimos días se ha dado la circunstancia de que para bajar la aplicación con el permiso de circulación en la provincia de Buenos Aires hay que tener una aplicación con geolocalización. Y no ocurre esto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde la aplicación no tiene las mismas características. Yo le quiero preguntar a la doctora Basterra cómo ve esa diferencia en el marco de nuestro federalismo. Entonces, ahora le vamos a dar otra vez intervención al panel. Esperemos que los 4 profesores tengan claro cuáles son las preguntas, y si no, por favor nos lo vuelven a preguntar. Entonces vamos a tomar el orden de la exposición que tuvimos hoy. Primero la doctora Basterra, después el doctor Ibarlucía, después el doctor Tracy, y después la doctora Vicente. Bueno, Alberto, en relación a tu pregunta y ampliando un poquito el tema de la geolocalización, justamente es legal, es constitucional en la medida que no sea obligatorio, como es a nivel nacional, como es en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sí, y no es obligatorio incluso para aquellas personas que lo asocian al permiso de circulación, porque si yo saco el permiso de circulación, el mismo sistema me va a asociar a la geolocalización. Con ese consentimiento estoy consintiendo que el Estado pueda saber dónde estoy en cada momento y en qué lugar. Ahora, si yo decido
sacar el permiso de circulación, cualquier persona que es un trabajador esencial, que le corresponde el permiso, si no baja a la vez la aplicación, no hay asociación y no puede ser geolocalizado por el Estado. Entonces, para mí, este doble seguro, digamos, es lo que hace que nosotros podamos proteger nuestros datos y solamente usarlos en casos que nosotros efectivamente decidamos hacerlos. Porque hay países donde para poder sacar el permiso, sí o sí se tiene que unir a la app que me va a geolocalizar. Entonces, eso se ha entendido, y lo ha dicho también el Comité Europeo para la Protección de Datos Personales, que la geolocalización, en la medida que no sea optativo y a través del consentimiento, lesiona el principio de datos personales. Con lo cual, la provincia de Buenos Aires me parece que tiene un estándar de alguna manera inferior en este punto a lo que tiene la ciudad y lo que tiene a nivel nacional, el gobierno nacional. Claro, yo lo que veo ahí, perdóname, ¿no? Pero es que quien quiera circular se encuentra obligado para tener esa autorización de tener una aplicación donde tiene que de alguna manera restringir su libertad personal por tener una geolocalización obligatoria. De lo contrario, no tienes el permiso para circular. Exactamente, pero no es así a nivel nacional y a nivel Ciudad de Buenos Aires, y debiera ser como es en Nación y como es en Ciudad, porque a nivel Nación vos podés optar, si entras a la página del gobierno de la Nación, por ejemplo, el de la ciudad, vos optás por tu permiso de circulación y no te une necesariamente a la app si vos no bajaste la app para que te geolocalicen. Bien, gracias Marcela. Le damos la palabra al doctor Ibar Lucía. Si es que pudo ingresar, porque había tenido algún problema. Sí, estoy. No habíamos perdido al doctor Ibar Lucía. No recuerdo si había una pregunta específica para mí. No para vos, pero como había una pregunta específica para el doctor Tracy y una pregunta específica para la doctora Biserier, me tomé la libertad de pedirte que le respondas a la doctora Girotti. Sobre todo que sé que los... Con respecto a lo que dijo Cristina, yo lo que veo que los decretos de necesidad y urgencia que están saliendo, en realidad invocan las dos facultades del Poder Ejecutivo. Invocan la facultad de la delegación legislativa, por la ley 20.000 que se sancionó el año pasado, y la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia. Esto no es nuevo en nuestro país. Cuando se dictó el decreto 214, después de la ley de emergencia económica, la 25.561, el Ejecutivo invocó las tres facultades, la de DNU, delegación legislativa, facultades reglamentarias, para estar cubierto de todo un espectro de cuestiones que podía hacer. La Corte Suprema, en el caso San Luis, lo que dijo es que que no se podía invocar la facultad de dictar DNU violando, cuando se trataba de la misma emergencia, o sea, cuando no era distinta la emergencia, no se podía invocar el DNU para violar la delegación legislativa. Ahora, a mí me parece que en estas circunstancias, la emergencia de la pandemia es una situación nueva. Se puede enmarcar dentro de la emergencia sanitaria de la ley 20.700 y pico del año pasado, pero la pandemia es una situación nueva, de manera que fácilmente puede encuadrarse esta cuestión dentro de los dictados de DNU. Por supuesto, después tienen que ser tratados por el Congreso, y hasta ahora, cosa bastante excepcional, el Congreso ha ratificado estos DNU. Me parece por eso que desde ese punto de vista no hay una violación del artículo 76. Me voy a meter en el tema, muy breve, perdón, pero como hay alumnos, yo creo que tal vez parte del problema es que nosotros no tenemos un instituto de emergencia para una epidemia. Lo tiene Chile, tiene el estado de catástrofe. Están en estado de catástrofe. El estado de catástrofe es mucho menos que el estado de excepción o el estado de sitio. España está en estado de alarma. La Constitución española tiene estado de sitio, que es mucho más grave,
estado de excepción y estado de alarma que restringe todas las facultades, pero no de la misma manera. Nosotros tuvimos en la Constitución de 1949, que rigió en la Argentina, tuvimos el estado de excepción y alarma. Yo me acuerdo cuando estaba en el Consejo para Consolidación de la Democracia, que se discutió si volver a poner el estado de excepción y alarma, porque el estado de sitio es algo demasiado grave. En cambio, el estado de alarma era más corto. Como nosotros no tenemos la figura para una la epidemia, terminamos en los dos institutos que incorporó la reforma del 94. La delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia, sobre el cual tenemos una enorme práctica de concentración de poder, sobre todo a través de las emergencias económicas. Pero bueno, no soy panelista, quería agregarlo nada más en la conversación, porque soy profesor y me intenté a meterme en el tema. Corresponde ahora darle la palabra al doctor Tracy para que responda la pregunta del doctor. Bueno, sí, ya, a ver, por un lado, a ver, Marcelo se está refiriendo al tema de la emergencia general. No sé si esa era una de las preguntas que hacía, pero bueno, por un lado, dentro del contexto de una emergencia general, la ley que se había dictado el año pasado, luego aparece una nueva emergencia, que es esta que se declara, declaró en primer lugar por el decreto 260. Tan solo una observación a lo que dijo Emilio, no cita el artículo 76 de ninguna manera el Poder Ejecutivo cuando dictó todo este plexo de emergencia, siempre cita el 99 incisos 1 y 3, no cita el 76. No, pero y la ley me también. parece... ¿Cómo? La ley de emergencia también la cita. La cita, no, pero la norma cuando cita la competencia, que es el último considerando del decreto, invoca expresamente las atribuciones del 99.1 y 3. La cita en la motivación como para abundar en que ya había una emergencia declarada, pero no dice que esté usando esas atribuciones del 76. Y esto me parece que está bien porque es otra emergencia. Y en provincia de San Luis, la Corte lo dice, me parece con alguna claridad, estaba mirando, lo miré para hoy, los consendos 28 y 29 de provincia de San Luis, lo que le dicen es, el Poder Ejecutivo invocó una nueva situación de emergencia sobreviniente a la de la ley, bueno, 25.561, que era la que está en ese momento. Entonces, es decir, dice, es la misma emergencia que había. Acá no es la misma emergencia que había y que había sido declarada por el Congreso, sino una emergencia nueva que está claramente individualizada porque tiene que ver con que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Así que me parece que estas medidas hay que revisarlas en el contexto de un decreto de necesidad y urgencia, es decir, con los criterios de análisis de un decreto de necesidad y urgencia y no de una delegación legislativa. No es que se está autodelegando, me parece que no se delega nada, asume simplemente nuevas facultades invocando la emergencia y por el 99.3. Para mí es eso lo que está ocurriendo, pero bueno, no sé, es opinable como todo acá. A ver, sí. Ah, no, perdón, te faltaba lo del federalismo, perdón. Te faltaba el otro tema. Sí. No, Marcelo también creo que, y esto creo que se vinculaba con algo que dijo alguien más, pero bueno, el tema de que se ha alterado la división de poderes. El federalismo es un sistema también que prevé distintos centros de decisión, y esto, bueno, no sé si decir que se ha desnaturalizado, pero sí se ha visto, eclosionado por la emergencia. Normalmente es lo que sucede con las emergencias. Esta es una emergencia real, me parece, más allá de con características diferentes de otras que hemos conocido, pero sí, el federalismo sufre. Lo que veo de diferente es que quizás no hay una actitud, más allá de lo que dijo Alberto, de que el presidente dice, tengo 24 gobernadores, pero por lo menos hay en las formas y en lo que escriben en las normas, alguna muestra de consenso con respecto a los gobiernos provinciales en cuanto a que fueron consultados. Es lo único. Y la materia de salud pública es, dijimos, si bien en principio es uno de los poderes no delegados por las provincias, yo creo que cuando se trata de una situación de salud pública de estas características, ya pasa a ser algo concurrente.
y ahí lo concurrente quiere decir que las provincias tienen que, en fin, hay que aplicar las normas de supremacía federal. Es decir, si las competencias que aplican las provincias resultaran contrarias a medidas que dispusiera el Estado federal, me parece que obviamente tiene que prevalecer el Estado federal. No lo sé, pero hay una cuestión también de lealtad federal que apuntaría, me parece a mí, a eso. Después, bueno, habrá que ver si hubo un exceso o no. Hay una cuestión más que alguien planteó, me parece, y la tomo acá porque, no sé, la preguntaron a los cuatro, pero y era si se debía usar un escrutinio estricto respecto de... En realidad, la Corte no lo ha dicho eso, pero yo recuerdo que en Massa, me parece que era en Massa, había un voto de Argibay que decía que siempre que se dictaba un decreto de necesidad y urgencia, había que presumir la inconstitucionalidad de la norma. Eso lo dijo, pero la única que lo dijo fue Argibay. ¿No? No sé si era Massa el caso, uno de los relacionados con el Corralito y la saga del Corralito. O sea, no es lo que se usa, no es lo que usan los tribunales, pero bueno, habrá que ver. Creo que esto depende de cuál sea el derecho restringido, básicamente, pero no es el escrutinio, pero no es, en todo caso, el análisis de diferentes niveles de intensidad del control, el único esquema posible de razonabilidad. A veces se puede pensar en términos de proporcionalidad e ir viendo cuál es la medida en juego. Bueno, no sé, igual, no recordaba bien la pregunta tuya, Marcelo, disculpame, pero bueno, creo que traté de hacer una respuesta global. Gracias, Guillermo. De todas maneras, creo que este es un gran tema, que lo vamos a volver a tratar en la próxima reunión y en otras, porque el instrumento jurídico de la emergencia son fundamentalmente los decretos. Llevamos muchos, más de 20. Igual recordemos que con alguna demora, pero que la Comisión Bicameral Permanente volvió a funcionar y el Congreso volvió a funcionar. Hay algunos debates sobre algunos de los decretos, pero volvió a funcionar. Le damos la palabra ahora a la doctora Vicerier. Gracias. El interrogante de Sofía creo que partía, si mal no recuerdo, de plantear sobre las recomendaciones dadas del sistema interamericano respecto a la ejecución de la pena. Desde esa mirada, lo primero que me parece importante aclarar es que en realidad deberíamos hablar de la ejecución de las privaciones de libertad, porque las prisiones preventivas, como dije en mi explicación, son más del 50%, estaban, creo yo, en el 57% de la población carcelaria. Y la prisión preventiva no es una pena, y cuando se prolonga, en realidad es una pena anticipada, o sea que ahí ya tenemos un gran problema. Entonces, el tema de la privación de libertad y las condiciones en que se cumple es un universo que abarca, y aquí respondo, me parece, la pregunta de Sofía, que estas recomendaciones de muchos otros organismos también, el sistema interamericano, estamos sometidos a la jurisdicción internacional, también tenemos Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, también estuvo haciendo recomendaciones antes y después y durante la pandemia. Yo creo que esa interpelación de la que habla Sofía está dada para todo el Estado, más allá, o sea, para los tres órganos, porque más allá de que la justicia sea la visible, en todo caso, en términos de la extensión de un proceso o del control en las privaciones de libertad, la justicia no actúa porque sí, actúa porque tiene un marco legislativo, actúa respecto de edificios que no compró, ni controla, ni administra, como son los establecimientos carcelarios, le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional. Sí, las decisiones y las sentencias en base a esto van a tener que ver, me parece que la disyuntiva entre libertad y prisión, como para resolver esto, no puede ser puesta exclusivamente para los jueces, en el territorio de los jueces. Nosotros tenemos un problema legislativo enorme, nuestro Código Procesal Penal de la Nación, que sigue vigente, aclaré que el federal es apenas unas normas las que entraron en vigencia, sí vinculadas al tema de la libertad, pero que no cambia mucho la jurisprudencia que ya teníamos con el fallo plenario Díaz-Besone de la Cámara Federal de Casación Penal. Este código es del año 92,
y la verdad que tras la reforma de la Constitución del 94, la adecuación del código, de esa ley y de muchas otras, no tuvo lugar de manera adecuada. Entonces, por eso hablaba del abuso de las prisiones preventivas. El abuso de las prisiones preventivas, ahí parece que instalamos, en todo caso, esta interpelación que hablaba Sofía, la instalamos en el órgano judicial. Pero en realidad el órgano judicial también está imponiendo estas prisiones preventivas a partir de normas procesales que tuvieron que ir siendo interpretadas y resueltas, yo diría que demasiado. La ley no debería, sobre todo la ley penal, no debería dejar espacio para que haya tantas interpretaciones. Las normas convencionales nos dicen que la prisión preventiva es la excepción y la libertad en el proceso, durante el proceso, es la regla. Y está bien determinado cuáles son los riesgos procesales. El problema es las cuantías de las penas. Por poner un ejemplo, y con esto cierro, hay el delito de simple tenencia de estupefacientes tiene una pena. Y la tenencia con fines de comercialización parte de una pena de 4 años. Pero resulta que en este delito quedan, es un ejemplo el que estoy poniendo, quedan cuando hay dudas inclusive sobre es una simple tenencia o es un consumidor. Y entonces tenemos a lo mejor personas detenidas 2 años y pico, esperando que se dicte una sentencia, y cuando llegamos a esa sentencia o a un juicio abreviado, resulta que la sentencia pasa a ser la simple tenencia de consumo por la cual puede tener una pena en suspenso. Pero a esas personas se les impuso la prisión preventiva porque la pena mínima parte de 4 años. En tribunales hemos articulado inclusive la inconstitucionalidad de la pena mínima para perforar el mínimo, para dar espacio, pero eso también es forzar la decisión de política legislativa respecto de esa pena mínima. Entonces, esto también tiene que ver con la actuación del Poder Judicial en la aplicación de las leyes que tiene que necesariamente ir adecuando el Poder Legislativo, y en lo que se refiere a la realidad carcelaria, el cumplimiento del servicio penitenciario del Poder Ejecutivo de tener cárceles dignas. O sea que el problema es de los 3 órganos de poder. Por lo tanto, la interpelación, creo yo, que está extendida al Estado, y el Estado está integrado por los 3 órganos de poder. No sé si con esto entendí bien y contesté la inquietud de Sofía, pero mi opinión es esa. Me falta un detalle, ahora que estoy recordando. Sofía dice, nosotros como constitucionalistas, ¿qué podemos hacer? Bueno, como constitucionalistas, en realidad lo primero que podemos hacer es docencia y docencia social también, pero después cada uno de nosotros, cada constitucionalista desde su espacio, deberíamos tratar de provocar algún tipo de cambio, como cerré mi exposición diciendo, bueno, después de esto, el efecto que tiene esta emergencia sanitaria, esta pandemia, es haber hecho visible con mayor crudeza estas problemáticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner parches o vamos a tomarnos en serio una solución definitiva para toda esta problemática, que por supuesto demoraría muchos años, ¿no? No es que vamos a conseguir, pero se podrían encontrar otras soluciones, inclusive en el ámbito carcelario, en plena pandemia, así como se instalaron unidades hospitalarias. Pamela, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Hablas muy bien. Se nos bien. fue el tiempo, perdón. No podemos hablar tanto tiempo, discúlpenos. Bueno. Detesto cortarle a nadie la palabra, pero creo que todos hemos sido suficientemente claros. Son las 5 menos 20 prácticamente. Empezamos a las 3 de la tarde, estamos largamente excedidos. Esto es lo que pasa, por eso tenemos que ser tan tiranos con el tiempo. Y también le pido disculpas a Alberto Espota por no darle la palabra de nuevo, a Laureano Araya y a Javier Ayala que hicieron preguntas. Las vamos a dejar para la próxima sesión, porque lo que ahí las preguntas de Javier Ayala, por ejemplo, si se puede seguir restringiendo el tránsito como hay sin haber declarado el estado de sitio. Yo digo, mejor que no declaremos el estado de sitio, una institución con tan mala prensa en la Argentina, que es como tirar con un obús a un mosquito. Yo no tengo ninguna duda de que esta vez la emergencia es en serio,
Lo que nos pasa de raro en la Argentina es que hemos tenido tantas emergencias en nuestra historia que empezamos a discutir temas que hemos discutido muchas veces. Esta vez la emergencia es en serio, pero ¿dónde la enmarcamos? Sabemos que la Corte siempre nos dijo los derechos se pueden restringir. ¿Temporalmente se pueden restringir? Sí, porque hay una emergencia grave. Temporalmente se pueden restringir. No se pueden conculcar eternamente. Bueno, ahí tenemos muchas cuestiones sobre las cuales nosotros vamos a hacer otras reuniones para seguir discutiendo, porque el derecho tiene que vivir sobre esta realidad. Comparto lo que han dicho todos los profesores. Nosotros, los profesores de Derecho Constitucional, no creemos, como pensaba Carl Schmitt, que la emergencia es una fuente de derecho excepcional. Eso lo pensó Carl Schmitt y así terminó Hitler con la Constitución de Weimar, restringiendo y todo lo que la Constitución de Weimar decía, y tantos ejemplos que hemos tenido. Nosotros no creemos que la emergencia autoriza a concentrar poder y a crear un derecho excepcional. Creemos que es una situación excepcional, pero los tres poderes del Estado tienen que funcionar. No hay ninguna, la democracia no está en emergencia. La democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno que hemos supido conseguir a lo largo de la historia, y necesitamos que funcione ahora, que funcione el legislativo, que funcione el Poder Judicial. Lo que pasa es que muchas veces las cosas también dependen de los propios poderes del Estado. El propio legislativo ha tenido que tomar decisiones internas para poder funcionar remotamente, y que el propio Poder Judicial también vaya resolviendo cuestiones informáticas internas, que tiene muchas, para poder funcionar. Los que somos jueces acá queremos que el Poder Judicial funcione, de eso no tengan ninguna duda, porque siempre tiene que haber jueces, porque siempre los ciudadanos tienen derechos que reclamar. Les agradezco a todos, les agradezco la participación, han estado muy bien los expositores, como han sido 4 temas distintos, que tienen muchos matices, todos nos quedamos con ganas de preguntar más cosas, pero vamos a hacer una próxima reunión y vamos a continuar con esas inquietudes y con otras cuestiones. Muchas gracias a Elena Gómez y muchas gracias a Ignacio Raca por habernos ayudado con todo esto, y gracias a todos por haber hecho posible esta reunión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Saludos.